Hola, hola. Hoy les voy a hacer un videíto con un formato un poquito diferente. Esta vez no va a haber ASMR porque quiero platicar con ustedes. Y también porque se me borró el audio de mi video, entonces no puedo hacer otra cosa, ¿vale? Tendremos un speed paint con platiquita. Así que comenzamos. A mí me gusta mucho dibujar, me gusta pintar, eso sí, desde chiquititita. Y recuerdo que una vez mi papá trajo a la casa un libro de anime. Era cómo dibujar anime. Y yo me quedé fascinada. Recuerdo que ya en ese tiempo solamente me la pasaba dibujando caritas, tipo anime. Y yo estaba enamoradísima. Cuando conocí el anime fue cuando dije, wow, qué hermoso, qué bonito. Me gustaba porque era pasar esos dibujos que yo hacía a algo un poco más visual. A mí desde la secundaria me gustaba el anime. De ahí mis amigos me empezaron a recomendar un poquito más de contenido cinematográfico de Asia. Creo que fue Your Name y otras películas del mismo creador que empecé a verlas. Digo, sí conocía que Dragon Ball Z y así, pero como más acercarme a la cultura asiática fue hasta ese momento. Y fue así que me empezó a llamar un poquito más la atención lo que es la estética de las películas. El ver cómo es que reflejaban la luz, cómo se ponían los escenarios, fue algo que me empezó a enamorar demasiado. Estudio Ghibli no tiene mucho que lo conocí. Creo que sí, fue como a finales de la preparatoria. Sí, fue a finales de preparatoria que conocí Estudio Ghibli. Navegando por internet, de hecho por Netflix, vi que había una película que se llamaba El viaje de Chihiro. Dije, ay, como que esta me suena, la he estado escuchando en diferentes lugares que hablan de Chihiro o de unas películas así que están lindas. Y dije, ay, bueno, vamos a ver. De hecho, creo que es de la que más publicitan, aparte de la de Totoro, mi vecino Totoro. O en ese tiempo eran las que más sonaban. Y dije, ay, bueno, voy a ver la del viaje de Chihiro, a ver qué tal está. Ya entré a Netflix, la vi y dije, ay, mira, aquí está, la voy a poner. La puse y comenzó la peli. Como les había dicho, yo estoy muy enamorada de lo que es la cinematografía. Así que yo disfruté cada momento desde que la empecé a ver. Y no, dejen eso. También me gusta mucho todo lo de las películas. Me gusta tanto el audio, lo visual, el diálogo, cómo va llevando todo. De verdad que ver películas para mí es algo muy, muy disfrutable. No solo superficialmente, sino también estudiándolo más y viendo el esfuerzo que hacen absolutamente todos los artistas que forman parte de este trabajo. Recuerdo que cuando la vi me di cuenta que habían muchísimas cosas de la cultura asiática que tomaban en cuenta ahí, y el maximalismo que tenían era increíble. Eso fue lo que más me sorprendió con Estudio Ghibli. A diferencia de los animes, que yo siento que también tiene mucho que ver con el capital que se tiene para producir las películas, a producir animes que probablemente no sean tan famosos y obviamente no cuentan con el mismo capital, pues tienden a ser un poquito más sencillos. Y cuando yo vi toda la exuberancia que tenía Estudio Ghibli, me quedé enamorada, me encantó y me fascinó. Así fue desde el principio. Cómo hicieron las flores transparentes el papel transparente, translúcido de las flores que va llevando Chihiro al inicio, me pareció increíble. Y dije, imagínate, esto lo puedes dibujar tú. Obviamente dibujarlo si sabes dibujarlo, ¿no? Pero pues existe esa idea. De hecho, en ese tiempo creo que había mucho la idea de que para ser un buen artista o para poder tú dibujar algo bien para una película, eran los repollos. Si un repollo estaba bien hecho en un anime, quiere decir que tenía una excelente calidad. Y obviamente cuando yo vi todo lo de Studio Ghibli, me di cuenta que tenían un nivel de calidad excelente, hermosísimo y súper detallado.
Y aparte, las historias están hermosísimas, están súper lindas. A mí me encantó absolutamente toda la historia de Chihiro y cómo te presentan este viaje hacia crecer y hacia avanzar y dejar el pasado atrás. Y el lindo aspecto del amor, cómo lo van manejando y lo tan naturales que son los personajes. Chihiro es una niña normal. O sea, Chihiro no es alguien súper madura, es una niña, era una niña y eso es lo que te querían presentar, que a pesar de que era una niña que estaba renuente a este cambio que iba a tener, logró ver el lado positivo de las cosas y cambiar esta visión que ella tenía. Y creo que eso es lo hermoso de las historias, el que te puedan motivar y que te puedan ayudar a ver la perspectiva de las cosas, otra nueva perspectiva. Si bien digo, a nadie nunca nos va a pasar que algún familiar se termine convirtiendo en un animal por comer, ¿saben? Pero se va entendiendo y creo que esa es la magia, ¿no? Es lo que les decía, es la magia de poder contar cosas cotidianas, cosas que te pasan en la vida normal, pero desde un punto mágico. Uy, la lluvia. ¿Escuchan esos truenos? O no, o nada más yo estoy de loca aquí y ustedes sin escuchar nada, ¿no? pero, ay, a ver, les digo, luego me voy de un lado a otro y se me olvida que estaba hablando. Ah, sí, el chiste es que la magia te ayuda muchísimo a poder cambiar la perspectiva y salir un poquito de lo cotidiano, pero también te ayuda y te motiva a ver que también son personas y que estaban pasando por situaciones que no podían controlar. Imagínense, Chihiro es una niña, pero yo ya no era una niña cuando vi esta película y aún así me llegó muchísimo el mensaje y me sentí muy identificada con ella. Y siento que muchísimo nos podremos identificar con los personajes a pesar de que no sean de nuestra edad. Y a mí me gusta muchísimo que cambien las edades, porque a veces me dejan muchísimo contenido, es estudiantes de secundaria y fin, o sí, estudiantes de preparatoria o de 15 a 18 años y de ahí no pasan. Todo el contenido es solamente de esas edades y yo de no, por favor, denme más contenido, denme historias de niños, historias de viejitos, historias de casados, historias de solterones. Por favor, necesito un poquito más de variedad. Y creo que eso fue lo que encontré en Estudio Ghibli al darme historias de niños chiquitos, de pequeños acompañados de sus padres. Obviamente, porque también vemos pues cómo los papás, en este caso de Chihiro, actúan muy liberales y te dan una perspectiva diferente de qué es lo que está pasando o cómo ellos estaban percibiendo ese momento. Ellos lo estaban viendo súper normal, mientras que ella lo estaba viendo súper aterrador. Y no sé, estas películas te hacen pensar demasiado, te hacen cuestionarte la vida y la existencia. Aparte que cada resumen que hacen de las películas a mí me encanta. O también los videitos en donde te dicen 35 cosas que no sabías de El viaje de Chihiro. O también los que te explican y analizan las películas. Yo vi uno que hablaba sobre cómo la película de Chihiro lo que quería expresar era el cambio. Te explica absolutamente toda la película y cómo es que ella, del inicio, al estar muy renuente en tener ese cambio de irse, de mudarse de casa, tener que cambiar tanto sus hábitos normales como a sus amigos, como ya no tener que estar con ellos, llegó a tal punto en que Haku le dice que para poder irse ya al final no tiene que voltear atrás, sino que tiene que mirar hacia el frente, explicándole prácticamente que tiene que dejar el pasado atrás, que sí, estuvo muy lindo y todo, chido y todo, pero vámonos. Y tiene que ir hacia adelante sin arrepentirse prácticamente de la decisión que está tomando, porque realmente es algo que ella quiere. El punto final de ella era poder irse de allá con sus papás y fin. Y a pesar de todo lo bonito que vivió con Haku y de las amistades que logró hacer y de lo fuerte que se volvió, eso ya estaba en el pasado. Ya era algo que tenía que dejar porque tenía una meta en el futuro que ella sabía que quería más y que era por la que de hecho iba a ese lugar, ¿no?
y el que dijera que no tenía que voltear era un análisis en donde te decía prácticamente que ese era, pues sí, su camino, era su destino. Y creo que eso es lo padre de esta película. Tiene muchísimas cosas secretas que probablemente si la ves una vez no lo identifiques. Y de hecho siento que a mí me pasó eso. Cuando la vi por primera vez fue una historia linda, me gustó el dibujo, les digo, me enamoró su maximalismo, pero habían varias cosas que no terminé de entender. Fue hasta después cuando les dije a todo mundo, yo les voy diciendo a mis amigos, a todos, que la vieran. Y ya cuando lo vi con mi familia fue diferente. Me di cuenta de varias cosas que no había notado al principio. Dije, no inventes, fíjate que de hecho por eso hace esto. Porque de hecho sí, la cronología, al principio tú no sabes quién es Haku, solamente que llega y la salva. Y ya después te das cuenta el por qué lo hizo, por qué sí la reconoce. Creo que esa es una de las cosas más hermosas porque a pesar de que es la misma película, cuando la ves por segunda, por tercera, por cuarta vez, es una película diferente porque la estás entendiendo desde un punto de vista sumamente diferente. Estás conociendo a una Chihiro que ya sabes qué es lo que le va a pasar al final, que ya sabes por dónde va a pasar para poder llegar a ser la Chihiro que sale de ese puente con sus papás. Cuando sus papás se convierten en cerditos, la regla es que entre todos los cerdos que hay ahí, que yo tengo una duda, ¿esos cerdos son cerdos de verdad o son todas las personas que han convertido? Porque para mí fue que son todas las personas que han convertido. Pero bueno, cuando ella está ahí parada enfrente de todos ellos y la bruja le dice, dime quiénes son tus papás y te dejo ir con ellos, y si no, me los quedo. Ella se pone a ver y al final dice, es que no están aquí. Se me hizo bien lindo. La conexión familiar, como esta conexión de almas, de espíritus, no lo sé, era lo que hacía que Chihiro pudiera reconocer a sus padres. Porque todos somos especiales para las personas que nos quieren. Y somos inconfundibles. No existe otra persona igual a nosotros para los demás. Así como tú puedes identificar a las personas que quieres y que amas, ellos también te pueden identificar a ti. Y esa conexión se me hizo súper bonita, muy linda y muy llegadora al corazón. Cuando terminé de verla por segunda, por tercera vez, se volvieron de mis películas de confort, mi lugar seguro, que cuando me siento mal, me gusta verlas porque disfruto muchísimo de toda la película. A pesar de que ya la vi, la verdad es que yo sí soy de las personas que vuelven a verlas y a verlas y a verlas y a verlas y no se cansan. Y con estos speed paint que estoy haciendo y que voy a seguir haciéndoles varios, me di cuenta que me ayudan muchísimo a relajarme y los tomo como inspiración. A mí me gustaría crear dibujos con mi estilo. Y Estudio Ghibli es uno de esos estilos de los cuales me estoy inspirando. Lo primero que te dicen al momento de dibujar es que copies. Cuando empecé como a estudiarlo un poquito más de lleno, es cuando me dijeron, sabes, es que si tú quieres dibujar, primero aprende de los que ya han dibujado. Es como esto de aprende de los demás, no inventes la rueda ya está hecha, aprende a cómo utilizarla a tu favor. Y digo, obviamente no está bien como robarle el estilo a un creador y decir, este estilo es mío, ¿no? Claramente eso no es a lo que se quiere llegar, sino a la idea de que si a ti te gusta un estilo específico, puedes intentar ayudarte a las personas que tienen ese estilo para poder tú crear el tuyo. Cada quien tiene una mente diferente, tiene una idea diferente y una perspectiva de las cosas, y eso es lo que hace que algo sea único. Así que no está mal si lo que tú quieres es tomar inspiración de personas que tienen perspectivas similares a las tuyas, y en este caso estilos similares a los tuyos. Cuando uno empieza a dibujar, muchas veces nos frustramos porque no tenemos un estilo, porque creemos que simplemente no nos va a salir, o literal, lo intentamos y nos sale horrible. Pero esto es porque no se tienen unas bases. Es como cuando se aprende un idioma y quieres leer un libro en ese idioma. Obviamente que no le vas a entender nada si no tienes vocabulario. Siento que es lo mismo con el dibujo. No vas a dibujar bien si no sabes cómo se dibujan las cosas. Aquí con el traje de Chihiro, esas sombras yo no se las podría haber hecho simplemente con analizarlo. ¿Dónde podrían estar las sombras? ¿Dónde sería eso? Pero puede estudiarse conforme se va dibujando. Ahorita que ya dibujé, me voy dando un poquito más de idea de cómo funciona la luz en los dibujos. Solamente tomas tu cuaderno, empiezas a dibujar,
Si es para ti, creo que hay muchísimo más libertad de poder hacer lo que tú quieras. Parte de practicar y practicar y practicar el dibujo es que vas a cometer muchos errores. Va a haber muchísimos errores que tienes que ir aprendiendo a lidiar con ellos. Al final de cuentas, lo más importante al momento de dibujar es seguir practicando. Practicar y practicar y practicar para que en un futuro tú puedas sentirlo más natural. Que naturalmente sepas dónde colocar las cosas, tanto en perspectiva, sombra, teoría del color, que con el tiempo, al practicarlo, pues vas disfrutando también del proceso. Disfrutar del proceso es una de las cosas más importantes para todo. Si tú quieres dibujar, el disfrutar de ese proceso por el cual está pasando tu dibujo es algo bonito. Porque no solamente puedes decir, me gusta, pero hasta que el dibujo esté terminado. Como que uno va disfrutando cada parte, desde cómo va cambiando por el color que le vas poniendo, sombras, al delineado, al fondo. Todo eso va formando parte de tu dibujo. Tener la mente abierta a que puedo equivocarme, puedo tener errores que se van a terminar viendo en el dibujo y que está bien, porque estoy practicando. Estoy aprendiendo y estos errores son parte de seguir avanzando en el dibujo. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado muchísimas veces que yo hago un dibujo o recreo un dibujo de los que encuentro en internet. Me queda muy lindo, me gusta muchísimo, y cuando intento hacer otro dibujo me queda horrible, o cuando intento hacer una creación mía no me sale y de la nada me siento súper mal. Siento que no sé dibujar, que ese dibujo que me salió bonito simplemente fue pura suerte y que mi verdadero nivel de dibujo es el dibujo más feo que he creado en mi vida. Pero creo que eso es algo muy complicado de explicar. ¿Cuál es tu nivel de dibujo? ¿Cuáles son tus habilidades? No las puedes encajar en una sola cosa. Este viaje de arte, de aprender a dibujar, no es algo lineal. Habrá momentos en los cuales sí puedas dibujar mejor que otros días, y eso también tiene mucho que ver con tu estado de ánimo, con tu energía y cómo te sientas. Porque a mí me ha pasado. Para hacer este boceto, ese día recuerdo que dibujé los 4 bocetos de mis speed paint en un solo día. Y me gustaron cómo salieron todos y se me hizo súper fácil hacerlos. No se me complicó para nada. Y lo disfruté, pero después de eso me vino una racha de bloqueo, de bloqueo creativo, que me hizo no empezar a pintarlos hasta como un mes después de que los hice. Y bastante tenía que ver el que le tengo mucho miedo al color. Intentar experimentar yo sola con el color me causa un pánico, porque siento que todo me va a salir horrible y que el color se va a quedar horrible. Y después de analizarlo, está bien tenerle miedo a las cosas, pero que no te paren, que no sean un motivo por el cual no sigas haciendo aquello que te gusta. No voy a avanzar en absolutamente nada de lo que yo quiero en el dibujo si no me pongo a practicar y a estudiar y a buscar información de ese tema, porque por arte de magia no va a pasar. Tenemos que aprender a vivir este proceso, a disfrutarlo y a ir creando cosas. ¿O acaso no han visto los videos de mangakas que te dibujan a todos los personajes sin bases y súper rápido? Pues es porque ya tienen práctica, porque lo han hecho durante bastantes años. Obviamente que si te la pasas dibujando 24/7 un mismo personaje durante tantos meses, vas a saber dibujarlo de memoria hasta con los ojos cerrados, pero es porque se tuvo demasiada práctica. Si uno quiere avanzar, eso es lo que tiene que hacer, y no dejarse caer en el perfeccionismo de que si no me salió bien, ya lo dejo. Si no me salió exactamente como yo pensaba en mi imaginación que me iba a salir, ya lo dejo ahí. No, es mejor tener el pensamiento de no me está saliendo como a mí me hubiera gustado, como yo me lo estaba imaginando, así que voy a volver a practicarlo, voy a ver cuáles fueron mis errores, qué fue lo que no me funcionó e irlo mejorando. Como lo fue mi experiencia con el mar. Lo estaba pintando con el plumón, pero salió muy feo. Si se dan cuenta, se ven muchísimo las líneas del plumón. Y de hecho también se ven muchísimo porque también se me está acabando ese plumón. Y estaba pensando en que iba a quedar horrible y que mejor
no lo hubiera hecho, que lo hubiera pintado con otra cosa o que lo hubiera dejado así, pero cómo lo iba a dejar así. Pasaron muchísimas cosas por mi cabeza, hasta que dije, bueno, tal vez si lo pinto un poco con color se vaya quitando, se pueda ver un poquito mejor. Y a pesar de que no fue el trabajo más hermoso que pude haber hecho con el agua, logré que se viera mejor. Para mí, logré que se viera un poquito mejor, y eso me ayudó a mí a saber cómo puedo resolver los problemas después. Y creo que así también pasa con la vida. Cuando tú quieres resolver problemas, me encanta la frase de hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Y es que siento que así es con todo. Tú nunca vas a saber cómo resolver algo si nunca te pasa eso. Tienes que experimentar, tenemos que experimentar con la vida, con todo, con el dibujo. Intentarlo y ir trabajando bajo los errores que se cometen por la ignorancia probablemente, pero que te van a ir sirviendo y te van a ir funcionando. Yo no dibujo de la misma manera, o yo no coloreo de la misma manera con plumones a como lo hago con acuarela. La acuarela se me dificulta muchísimo más. Esas técnicas son las que a mí a veces no me llegan a funcionar, y está bien. No todos los artistas dominan todos los distintos materiales. Tú tienes que encontrar lo que a ti te guste, lo que sientas más conveniente. Ay, el título aquí. Ay. Es que nos pusimos muy sentimentales. Vamos a bajarle el sentimentalismo y regresemos al título. Esto es porque quise ponerle en inglés el título de la película, porque quería que fuera estilo tipo póster. Y ven que todos los pósters traen el título de la película. Dije, ay, va a quedar padre. Las dibujo y ya solamente les remarco en los espacios que se supone que con el lápiz normal tú lo harías, y así ya me queda. Pero siento que no es una habilidad de lettering, sino una habilidad de dibujar para poder aparentar que se está escribiendo con lettering. Igual esta no es tan complicada, solo tiene algunos detallitos en las puntas de las letras, pero me gustó mucho cómo quedó. Es una letra bonita, no tiene tanto detalle, pero se ve cute. Y me gustó colocar el título en esa parte de arriba, porque siento que queda como los pósters que les había dicho, pero no es tan invasiva. Sí se nota, pero es un poquito más discreta. Y ya si quieres leer el título, lo lees, si no, también se pierde a la vista. Sí me gustó. Ese plumón como me encanta. Me lo voy a terminar súper rápido. Desde que lo agarré ya no lo he soltado. Y es que está hermosísimo, súper manejable. Miren aquí, acomodándoles un poquito el estudio para que lo vean bonito. Con esto damos por abierto la parte de entintar el dibujo. Si bien me gustaba cómo se veía así, sentía que le faltaba algo. Y lo que le faltaba era el delineado. De hecho, estos muñequitos me encantan. Son súper lindos. Y no, es que les digo, me causan una ternura hermosísima. Está tan apachurrable. Dios mío. ¿Cuántas veces les cambio de tema durante todo el video? Creo que como 10,000 veces. Les comenté que me gusta hablar, pero nunca les dije que sabía hablar del mismo tema durante varias horas. Eso es algo diferente, ¿va? Pero bueno, aquí estamos. Les digo, es una de mis prácticas. Quiero seguir subiéndoles videito así. Ahorita no hice un guión, entonces es un revoltijo de muchas cosas que se me vinieron a la mente en este momento mientras estaba pintando y que quería expresarles. Ya después le vamos metiendo como un poquito de orden a esto. Hoy solamente quería experimentar con la temática, con este nuevo formato de dibujo y ver qué tal, si funcionaba, si les gustaba, si me gustaba a mí, si creía que era una buena idea.
Pero siento que sí, esto me gusta mucho hablar, platicarles un poquito de todo. Y a pesar de que de repente se me va el hilo y les cuento una cosa sumamente diferente, creo que todo tiene que ver. Ahorita estuvimos hablando un poquito de Estudio Ghibli, de cómo llegué a él, que por cierto, ya quiero hacer más dibujitos de Estudio Ghibli y también de muchas otras películas que me han llegado al corazón que no tienen idea. De hecho, hay una speed paint que hice de Kung Fu Panda. Justo esas escenas tienen muchísimo significado. Probablemente igual les hago un remix de ese mismo video, pero ahora platicándoles por qué dibujé esa escena, porque también tiene un trasfondo muy lindo. Que sí, yo creo que sí se los voy a volver a subir, pero denme tiempecito. Así que, bueno, espero que les guste esta nueva temática. El próximo videito ya se los voy a traer con sonido, se los juro. Bueno, con un poquito de ASMR. Sí, yo espero que sí. Pero a ver. Seguimos con la historia porque les digo que si no, me voy por las ramas cañoncísimo. Quiero traerles más speed paints de Estudio Ghibli. Se me hacen hermosísimos, de verdad que amo ese dibujo. Y el dibujarlos me está ayudando bastante a poder entender un poquito más la colorimetría, porque es algo que a mí me da muchísimo miedo. A mí no me gusta experimentar con los colores porque me quedan horribles. Pero también siento que me quedan así. Bueno, porque obviamente no tengo un ojo nato para mezclar los colores, pero pues porque también siento que no tengo mucha experiencia con ellos. De hecho, muchos de mis dibujos que tengo están en blanco y negro. Y si tengo algunos que son de color, es porque la mayoría ya venían con color y simplemente copié esos mismos colores para el dibujo. Y si no es así, y de verdad yo me animé a pintar un dibujo sin referencias, queda horrible. Queda muy feo y pues ya no lo subo. Pero bueno, es parte de ir aprendiendo. Y creo que voy a aprender mucho con estos speed paint, que me relajan, la verdad son relajantes y creo que también los entretiene a ustedes. A mí me gusta muchísimo ver este tipo de videos, de verdad. Solamente que hay ocasiones en las que pues tienes que estar haciendo otra cosa y no puedes estar viendo literalmente el video. Y pues digo, mejor lo dejo para después. Aunque igual si están platicando, pues lo dejo. Estoy ahí como si estuviera platicando con un amigo, escuchándolo, sabiendo de qué piensa de la vida. Y aparte al final hay un dibujo terminado súper lindo y que me gusta. Les juro que el próximo speed paint va a tener un poquito más de cronología en las cosas que esté hablando. Va a tener un poco más de hilo cada cosa y me van a entender muchísimo mejor. Voy a traer ya un tema bien estudiado aquí con mi guión para que no me pierda y no pierda los puntos importantes del video. Y platicaremos de más cositas como estas, que sean de reflexión, que hablemos de lo bonito que es el dibujo, de lo bonito que es inspirarte, de las películas, de los animes, de las obras de arte, de diferentes artistas con un trabajo tan genial y de esta libertad que se tiene de poder crear a partir de tu imaginación cosas que no existen. Creo que eso es lo que más me gusta a mí del dibujo, que puedas crear cosas que no tienes aquí y que puedas darle un poco de vida en tus dibujos. Y pues sí, eso es muy padre. Yo llevo como media hora despidiéndome y nada más no acaba el video, perdónenme. Se los juro que les digo, el próximo video va a estar más chido. Y bueno, así es como está quedando el dibujo. Siento que con el delineado las cosas cambian demasiado. Por ejemplo, sus ojos todavía no quedan, pero cuando se los ponga, van a ver el cambio que da. Igual siento que hay partes en donde no es necesario ponerle, como en las chapitas. El remarcarlas ahí, creo que de hecho en el dibujo de la peli no es tan remarcado. Y sí cambia bastante el dibujo. Les digo que con este plumón
queda magnífico. Queda muy padre, muy lindo. Debería de comprarme más plumones o estilógrafos como este. La cuestión es que no sé en dónde comprarlos. Venían de regalo con unos estilógrafos de Sakura, pero no sé si son de la misma marca. Si son, igual y los busco y me compro varios porque está hermoso. Es tipo punta pincel, te ayuda bastante para los detalles un poquito más finos y que tú puedas ir moviendo la línea, el grosor, jugando con el grosor del lápiz, que creo que es algo muy bueno al momento de estar haciendo el delineado. Para los ojos, súper fácilmente los rellené porque les digo que se hace un poquito más gruesa la punta y así es muchísimo más funcional utilizarla y no tener que estar cambiando de plumón para poder hacer los trazos más gruesos o más delgados, como lo haría con los estilógrafos que tengo. Ya después al final decidí colocarle un poquito más de azul, bueno, colocarle azul a las nubes, porque de hecho tenía muchísima discusión con qué color colocarle. Estaba pensando en poner todo el fondo azul y dejar las nubes blancas, pero como ya vieron, mi azul estaba pintando horrible, así que dije no puedo hacerle eso al cielo no le voy a poder componer de esa manera con el color. Para cerrar con el dibujo terminado, empecé a quitarle absolutamente todo lo que había del boceto, lo que quedaba, para que se viera mejor. Le fui quitando todas esas partes. Esa pluma, ese borrador me encanta. Desde que lo conocí en la secundaria, creo, se volvió mi favorito. En ese tiempo hacía apuntes bonitos. Así que necesitaba una gomita que fuera muy exacta. Y esta me enamoró y dije, ay no, de aquí soy. Y no la he dejado hasta ahora, que han pasado añísimos. Ahora sí no es tan estético la forma en la que estoy quitando con la cinta. La forma en la que estoy quitando la cinta está bien horrible. Pero es que ya se me había despegado el dibujo y ya no lo podía detener. No había de otra. Pero miren, así es como quedó. Al final sí me terminó gustando. Podría haberlo hecho mejor, obviamente. Siempre se puede hacer mejor todo. Pero estoy conforme. Y bueno, nos vemos en un próximo videito. Espero que les haya gustado. Adiós.